de un plan mediante el proceso administrativo. Maestría en Administración Hospitalaria, Unidad 4.3, doctora Ivetalia Salazar, profesora Aida Robles Reina, 10 de marzo del 2024. Educación a distancia, Universidad Cuauhtémoc. Problemática identificada. Disparidad en los costos referentes a estancia hospitalaria, uso de material quirúrgico y medicamentos de acuerdo con tipo de cirugía programada. ¿Cuál fue el origen de la problemática? Bueno, disparidad en costos de estancia hospitalaria, material quirúrgico, medicamentos y honorarios médicos, lo que ocasionó que sea menos costoso realizar una cirugía mayor programada que incluso un procedimiento menor ambulatorio. Conceptos generalizados que no pueden aplicarse a todas las especialidades y subespecialidades quirúrgicas debido a la diversidad de cirugías. Equivocación del personal de enfermería al momento de registrar el material utilizado y falta de revisión por parte del médico tratante. Puntos negativos. Al funcionar los hospitales como empresas están incluidos en los mismos conceptos que estas últimas y por lo tanto también forman parte de la evaluación de oferta y demanda. Esto es, queja por parte del paciente al realizar el pago por conceptos erróneos, adicionales, no comprendidos o no explicados por el médico tratante. Descontento por parte del cirujano al exceder el presupuesto informado al paciente debido a estas situaciones y esto va a ocasionar un cambio a otra clínica u hospital con un mejor costo, mejor atención y claridad respecto a pagos o que ofrezcan un beneficio adicional aun cuando el costo sea el mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en esta clínica en particular hubo algunas quejas por parte de familiares, de pacientes hospitalizados y de médicos tratantes donde se identificaron estos problemas al momento de realizar los pagos. Entonces, llegaba un cirujano y preguntaba por qué se le están cobrando 5 uniformes quirúrgicos, 5 gorros, 5 guantes, cuando el cirujano iba con su propio uniforme, llevaba su propio gorro quirúrgico. A veces o en ocasiones se identificó algunos estados de cuenta donde enfermería, en lugar de poner un apósito, ponía otro que era mucho más caro. Entonces, eso también le llamaba la atención al familiar. Había veces en los que los médicos no revisaban estos estados de cuenta, ellos solicitaban su recibo por sus honorarios médicos, pero al momento en el que llegaba el familiar a pagar, hacía diferentes tipos de preguntas y esto expresaba en un descontento y una incomodidad por parte del paciente, del familiar, al momento de hacer el pago. Entonces, eso deja una imagen negativa tanto de la clínica como del médico tratante. Esto se hizo saber a la dirección médica, se identificaron estos puntos o estos problemas y se propuso realizar un plan para poder contrarrestar estas situaciones. Planeación. Entonces, el personal que se reunió para tratar de dar resolución a esta problemática fue la dirección médica, dirección administrativa, personal de relaciones públicas, jefatura de enfermería y enfermería quirúrgica, así como personal médico quirúrgico que formaba parte de la plantilla de trabajo básica de la clínica. Entonces se hizo un análisis de esta problemática mediante una mesa de discusión y con esta problemática identificada se propuso lo siguiente: analizar las necesidades y puntos críticos de las principales especialidades y subespecialidades quirúrgicas para con esto establecer planes o paquetes quirúrgicos de acuerdo con la especialidad y el tipo de cirugía, es decir, mejorar la oferta para aumentar la demanda en los servicios ofrecidos en este hospital o clínica. Con esto el objetivo era la conformación de planes o paquetes quirúrgicos atractivos para los cirujanos a fin de aumentar el porcentaje de programación quirúrgica diaria y por ende la ocupación hospitalaria. Para este motivo se necesitaba identificar e incorporar al personal con mayor conocimiento en áreas quirúrgicas y administrativas para identificar las necesidades prioritarias y evaluar los costos que implican las diversas propuestas a fin de seleccionar la más apropiada para implementar en un periodo de tiempo establecido y posteriormente realizar identificación de puntos positivos y negativos a fin de corregirlo. Esto es, incluyeron médicos cirujanos de las principales especialidades y subespecialidades, además de enfermería quirúrgica, enfermería y personal de administración, para con esto, en esta mesa de discusión, establecer una lista de los principales materiales usados, poder determinar su precio unitario, su costo en caso de que se requirieran una o más unidades y cuál iba a ser la relevancia de esto para los cirujanos, para poder realizar una propuesta y llevar a cabo el plan.
Respecto a la organización, bueno, este plan se realizó en 7 etapas. La primera etapa, la dirección médica debía proporcionar la información necesaria para determinar: 1. Revisión estadística de las principales especialidades quirúrgicas programadas, es decir, por ejemplo, ginecología, cirugía general, traumatología, materiales quirúrgicos más utilizados, aquellos que utilizan todas las especialidades o la mayoría de ellas, como una carola de cirugía mayor, a lo mejor una para realizar aseos o lavados durante la intervención, medicamentos antibióticos profilácticos, los horarios de programación, en ocasiones debido al horario de algunos médicos, programan en fin de semana, programan a principio de semana, programan por la tarde, y los días de estancia hospitalaria. Algunos médicos, algunos cirujanos ofrecen servicio ambulatorio y otros prefieren, dependiendo de acuerdo al tipo de cirugía que sea, que el paciente se quede hospitalizado 24 horas. Y si hay alguna complicación, pues evidentemente esto aumentaría los días de estancia hospitalaria. Además de que requerimos un listado de los servicios ofrecidos con su precio unitario y el costo, es decir, por ejemplo, cuánto cuesta la canalización de un paciente, la administración, por ejemplo, de algún analgésico. Algunos tienen que diluirse con soluciones, se necesitan más equipos, es decir, más aguja. En ocasiones algunos pacientes requieren medicamentos con horario y se utiliza una continua, a lo mejor de monitorización continua de signos vitales, etcétera. Estados de cuenta de procedimientos estándar para identificar materiales, medicamentos y puntos clave que deben incluirse de acuerdo al procedimiento quirúrgico y especialidad médica. Con esto, lo que se pretendía era evaluar, por ejemplo, para una cirugía general, una colistectomía laparoscópica, había que hacer evaluar los costos de los diferentes proveedores de laparoscopía para establecer un promedio y ver cuál era el que más convenía de primera intención para ofrecer sus servicios. No iba a ser evidentemente el mismo material que a lo mejor una cirugía de coloproctología, donde se utiliza pues tal vez un anoscopio, un equipo de cirugía menor, y que tampoco iba a ser el mismo para, por ejemplo, una cirugía de neurocirugía que tiene muchos materiales, tiene, vaya, una gran diversidad de aditamentos quirúrgicos, cotonoide, material de Penfield que no se utiliza en otro tipo de especialidades. Entonces, con base a esto se identifica un material básico para cada tipo de procedimiento. Segunda etapa es jefatura de enfermería quirúrgica. Enfermería y cirujanos que conforman la plantilla básica hospitalaria deberán, con base en la información obtenida por parte de dirección médica, establecer planes quirúrgicos tomando en cuenta la estancia hospitalaria. Decíamos cirugía ambulatoria menos de 24 horas u hospitalización 24 horas tal vez de vigilancia o hasta 3 días. Material quirúrgico que comprende pues la fase de anestesiología, no es lo mismo un bloqueo epidural que una intubación o una anestesia general. Lo que va a ocupar el cirujano dependiendo de la especialidad, a lo mejor el equipo de RTU para urología, el equipo de coloproctología para cirugía de ano recto, o el equipo de campos y de todas estas pinzas que se utilizan para atender partos versus cesárea. Y finalmente también equipo que utiliza enfermería para hacer pues el aseo, por ejemplo, de alguna cavidad, de la parte que se va a incidir, gasas, compresas, las agujas que utilizamos para administrar medicamento, que no es el mismo material para una cirugía ambulatoria o para una cirugía con hospitalización por más de 24 horas. Medicamentos aquellos que se utilizan de uso frecuente, es decir, por ejemplo, antibióticos, medicamentos para realizar el bloqueo epidural, a lo mejor lidocaína, bupivacaína, eh, fentanil, propofol, etcétera, y aquellos que son importantes para en caso de alguna urgencia. Por ejemplo, una paciente que se ha tenido un parto en ginecología que tal vez se complica con un sangrado uterino y necesitan tener cierto tipo de uterotónicos que estén disponibles en ese momento para poder manejar la complicación. Esto de acuerdo con las principales especialidades que fueron cirugía general, ginecología, obstetricia, traumatología, ortopedia, urología, coloproctología, neurocirugía, cirugía plástica reconstructiva y también angiología. En la parte de dirección, bueno, en tercera etapa, el personal de dirección administrativa deberá evaluar las propuestas recibidas por el primer grupo de apoyo a fin de identificar conceptos que ayuden a disminuir los costos. Es decir, tal vez si tenemos una ceftriaxona de patente que cuesta 300
157 pesos. Esa ceftriaxona en caso genérico pudiera costar 157 pesos y el efecto es realmente el mismo, no utilizar medicamentos similares, sino un equivalente que permite la reducción de costos. Personal de administración, jefatura de enfermería quirúrgica, jefatura de enfermería y médicos cirujanos que forman parte de la plantilla deberán reunirse para reevaluar estas propuestas respecto a costos y modificaciones que realizó el personal de administración. A lo mejor ellos dicen, bueno, para cirugía de coloproctología te voy a poner un equipo de cirugía menor, pero para neurocirugía siempre vamos a utilizar el equipo completo de neurocirugía. O si es una cirugía de laparoscopía, bueno, voy a conformar un equipo que tenga lo más indispensable para cirugía laparoscópica porque prácticamente no se usan pinzas, sino se utiliza todo el material que traen los proveedores de la laparoscopía, es decir, pinzas, cámara, bolsa, fibra óptica, material para insuflación, etcétera. Entonces, eso ya lo trae de entrada la laparoscopía y pues no se necesita abrir una cirugía mayor. O para ofrecer por ejemplo, para urología, agua tridestilada versus glicina, dependiendo de la preferencia del médico y cuánto aumentaría el uso de uno de los costos. Entonces, con base a esto, se revisó la propuesta de administración para reducir costos y ver que no se hayan modificado aquellos puntos que sí son importantes para la realización de la cirugía. Por ejemplo, un bloque epidural o material para una intubación y dar anestesia. Quinta etapa, el personal de relaciones públicas debe solicitar a algunos cirujanos externos, vaya aquellos que estén dentro del directorio médico de la clínica, evaluar las propuestas establecidas y que emitan opiniones de todos los servicios ofrecidos. Porque, bueno, ahora sí que en muchas ocasiones depende de la experiencia, la preferencia del cirujano, el tipo de material. Hay cirujanos que no utilizan drenajes, hay cirujanos que lo utilizan de forma rutinaria en ocasiones dependiendo del tipo de cirugía o de cómo estuvo el procedimiento. Hay cirujanos que prefieren un tipo de sutura a otro tipo de sutura. Y bueno, pues ahora sí que llegar a un acuerdo o dejarlo más básico y lo más homogéneo que pudiera complacer pues a todos los cirujanos y en caso de que ellos requirieran por cuestión personal algún otro material, bueno, comentarle que eso podría ser un costo extra, un costo adicional, pero haciendo hincapié en que pues se ofrecía lo más básico para poder realizar la cirugía. Y en etapa de control, sexta etapa, personal de relaciones públicas debe, una vez terminadas las correcciones, presentar nuevamente ante personal de mesa directiva para su readaptación, que sería el primer punto de control, donde revisamos, ok, el doctor de urología nos dijo que prefería la glicina porque el agua tridestilada ocasiona alteraciones electrolíticas y eso puede ser que el paciente se complique. Entonces, descartamos el agua tridestilada, que es más barata, metemos cierto número de bolsas de glicina y ya con eso, bueno, si el médico, el urólogo gusta utilizar la glicina, está dentro del plan quirúrgico, del paquete quirúrgico. En caso de que desee el agua tridestilada, bueno, el costo no va a aumentar, no va a disminuir ni nada, se va a quedar igual para respetarle la propuesta al paciente. Y en la personal de relaciones públicas también se encargará de, con las nuevas propuestas ya revisadas y que ya han pasado por el primer punto de control, ofertarla a todos los médicos que forman parte de la plantilla, a todos los médicos cirujanos, a fin de implementar los primeros planes quirúrgicos y obtener retroalimentación para evaluar si se cumplió el objetivo del programa o hay que establecer nuevas modificaciones, hay que modificar algo. Ahora sí que invitar, por ejemplo, a todos los cirujanos generales a que hay un plan quirúrgico para colistectomía laparoscópica que sale en determinada cantidad para que ellos empiecen a programar pacientes allí, ver si conviene o no el plan quirúrgico, qué propuestas, qué opiniones tienen acerca del mismo y con base a eso ver si el plan es adecuado o necesitamos realizar modificaciones nuevamente y un nuevo punto de control. Y eso sería todo. Gracias.